Bueno, en este ejercicio me dicen que tengo un tanque que tiene 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad, y este se encuentra en un principio está lleno de agua. Luego me piden determinar cuál es el trabajo necesario para disminuir esa agua a la mitad. O sea que mi sistema pasaría a ser de la siguiente manera. ¿Sí? Vendría siendo de esta manera. Entonces ahora la altura del agua pasó a ser 0,5. Ahora, ¿qué pasa? Para hallar el trabajo yo sé que es fuerza por longitud. O sea que yo tengo aquí la fuerza y esa fuerza va a venir dada por, de hecho, el peso, ¿no? Esta viene dada por el peso del líquido. Voy a ponerle así para que se diferencie del trabajo, peso del líquido. Y al mismo tiempo, pues ese peso del líquido viene siendo que el peso específico, ¿cierto? Peso específico del líquido por un volumen. Pero entonces nosotros vamos a ver que aquí pues la fuerza está variando a medida que yo me desplazo, ¿no? Por lo que yo tengo un diferencial de volumen en vez de tener un solo volumen. Y bueno, esta longitud L pues va a ser la distancia que yo debo bajar, en este caso, del agua, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí el trabajo vendría siendo peso específico por diferencial de volumen por una longitud. Entonces, por lo menos en el tema de compuertas, nosotros ya habíamos visto cómo hallar el volumen, ¿no? Que era un área por una longitud. Entonces, en este caso, voy a dibujar mi diferencial de volumen aquí para poder plantear la ecuación de él. Entonces, mi diferencial de volumen, como yo lo que reduje fue de esta sección de arriba, la reduje a la mitad, mi diferencial de volumen pues va a estar aquí, ¿no? Entonces voy a dibujarlo ahí. Listo, entonces vendría siendo, fíjense, una pequeña capa, ¿no? Una pequeña, podría ser una lámina, quizás lo veamos como si fuera una lámina como la calculadora, ¿no? Una pequeña lámina delgada del fluido que yo estoy estudiando que se redujo. Entonces vamos a ver que este fluido, de hecho si yo pongo aquí un sistema de coordenadas, quizás, entonces voy a ver en qué eje está cambiando este diferencial de volumen, ¿no? Entonces de hecho yo podría poner un sistema de coordenadas, puedo ponerlo arriba o abajo, donde yo quiera, voy a ponerlo aquí. Se va a hacer mi eje X, por aquí estará mi eje Y, X, y pues Z vendría, la Z positiva vendría en este sentido, ¿no? Saliendo. Entonces veamos, esto es Z, perdón, Z. Entonces veamos que ese diferencial de área permanece constante en X y en Z, ¿sí? Entonces, en lo único que está variando es en Y, porque en Y es que se está desplazando. Entonces ahí yo podría decir que mi diferencial de volumen pues viene dado por un área, ¿cierto? Y esa área es constante en X y Z por un diferencial de Y. En este caso, pues aquí me queda fácil hallarla, ¿no? Sería el valor de mi diferencial de mi lámina para el eje X es 1 y en Z sería 2. Pero en Y, pues tengo una pequeña lámina, un pequeño espesor, que es lo que yo voy a llamar de Y. Entonces, fíjense que al aparecer aquí este de Y, va a hacer que yo tenga que realizar aquí una integral. Entonces, esa integral vendría siendo decir que el trabajo es igual a la integral. Bueno, aquí definiré los límites de acuerdo a como yo planteé mi Y, la variación de la Y en este eje, por el peso específico del líquido, el diferencial de volumen, que bueno, aquí en este caso pasó a ser un área en X y Z. El de Y lo voy a dejar al final. Voy a multiplicar primero aquí por esta L. Y ahora sí,
el de Y. Entonces, esta será la ecuación que me defina el trabajo en función de la variación de volumen. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hago? Simplemente empezar a determinar sobre todo la altura y los límites, que es lo que me falta, ¿no? El área es bastante sencilla de hallar aquí. Bueno, entonces para hacer el análisis de L, que es la distancia que yo debo recorrer para lograr bajar el nivel de agua a la mitad y de los límites de integración, es mejor pues verlo desde una vista frontal, ¿no? Entonces aquí está saliendo hacia esta dirección, hacia la pantalla, estaría mi eje Z. Entonces así lo pongo para que me quede más sencillo, ¿sí? Porque aquí pues yo ya puedo definir L. Entonces L es la distancia, ¿sí? Recordemos que al multiplicar la fuerza por la distancia pues obtengo el trabajo. Pero esa distancia es la distancia que yo muevo, el diferencial, ¿sí? Entonces distancia, vamos a ponerle de movimiento del diferencial. Entonces, ¿por qué digo del diferencial? Porque yo voy a estudiar es este recuadrito anaranjado que tengo, ¿sí? Entonces ese recuadro se moverá desde aquí cuando el agua estaba llenando mi tanque hasta que llegue a la mitad, ¿no? Entonces fíjense que la distancia, si yo pongo los ejes aquí, la distancia desde el eje X hasta mi diferencial va a ser Y. O sea que L vendría siendo que esta altura de acá era 1, ¿no? Entonces viene siendo 1 menos Y. ¿Sí? Pero entonces ahora, si yo nada más digo que es 1 menos Y, fíjense que incluso yo podría ponerla aquí, ¿no? Aquí abajo. Entonces para eso también uso los límites. Entonces voy a evaluar desde dónde a dónde se está moviendo ese diferencial. Entonces él se mueve desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces siguiendo esta misma dirección, yo sé que el límite inferior va a ser ¿dónde? Aquí, ¿no? En 0,5. Entonces es el primero con el que me encuentro. El primer límite con el que me encuentro es 0,5 metros. Y el límite superior, pues es el último límite con el que me encuentro, que ese vendrá siendo cuando Y valga 1. Entonces, retomando mi ecuación del trabajo, yo aquí ya voy a poner los límites de integración. Entonces voy a decir que el límite inferior es 0,5 a 1, ¿no? Entonces aquí ya restringí la distancia en la que se va a mover ese diferencial. Y aquí, bueno, yo tenía el peso específico del agua por un área en X, Z, porque es constante, y una longitud, ¿no? Entonces esta longitud ya sé que va a ser 1 menos Y, ¿no? Entonces menos esta distancia será 1 menos Y por un de Y. Entonces, bueno, si yo considero el peso específico del agua como 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico, entonces lo puedo poner aquí, 9,81. Este diferencial de área, pues ya dijimos que era X constante, X vale 1 y Z también es constante, la profundidad vale 2. Entonces esto simplemente será 2 por 1 menos Y por 1 de Y. Entonces cuando yo integre aquí, tener peso específico por área por longitud 1 menos Y, que está variando en una altura 0,5 y este otro límite es 1. Entonces aquí el trabajo me viene dando 2,4525.
Entonces vamos a ver en qué unidades debería quedarme. Voy a evaluar por aquí las unidades de cada uno, ¿no? Recordemos que para que evaluar las unidades, pues es mejor tener la integral resuelta o al menos saber cómo se va a comportar. Entonces yo sé que aquí cuando resuelva esto, bueno, esto me va a quedar con una y esta me va a quedar y cuadrado. Sí, bueno, y cuadrado entre 2, pero aquí me interesa saber es el exponente, ¿no? Entonces fíjense que el peso específico, ¿qué unidades tienen? Kilonewtons sobre metro cúbico. Este 2 proviene del área y el área pues tiene unidades de metros cuadrados. Y aquí esta y tiene unidades de metro cuadrado, ¿no? Que lo eleve al cuadrado en la solución de la integral. Entonces fíjense que, bueno, esto es cúbico, se va a ir aquí. Y al final me va a dar kilonewton por metro, ¿no? Que esto yo sé que es igual a 1 kilojoule, ¿no? Para expresarlo en unidades de trabajo o energía. Y listo, pues este sería el trabajo que yo necesito realizar para vaciar el tanque a la mitad.